Bienvenido caminante de las sombras de la mente. Dicen que la vida no es lo que te pasa, sino cómo actúas frente a lo que ocurre. Y aquí, en este rincón donde exploramos lo oculto, lo misterioso y lo profundo de la psicología oscura, hoy vamos a hablar de una idea que parece un conjuro. Actuar como si todo siempre te saliera bien. Antes de sumergirnos, recuerda que este canal existe gracias a ti. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza y no querrás quedarte fuera de lo que vamos a revelar. Imagina por un momento a alguien que entra a una habitación con la certeza de que todos lo admiran. No necesita decirlo, ni siquiera pensarlo demasiado. Su sola presencia emana esa seguridad. Y es curioso, porque el secreto no está en si realmente lo admiran o no, sino en que él actúa como si fuera inevitable que así fuera. Esa es la semilla del magnetismo, del poder invisible que Carl Jung insinuaba, la capacidad de moldear la realidad desde la forma en que decides habitarla. En psicología oscura, esta premisa es oro puro, porque quien domina el arte de comportarse como si el éxito ya estuviera garantizado, genera en los demás la ilusión de que lo imposible no solo es posible, sino seguro. Es como si llevaras puesta una armadura invisible. Los demás no la ven, pero la sienten. La duda se convierte en rareza y la seguridad en norma. ¿Y sabes lo más intrigante? Que no siempre se trata de una ilusión. Al convencer al entorno de tu inevitabilidad, poco a poco lo imposible empieza a obedecerte. Te cuento una historia. Hace siglos, un jugador en las cortes europeas apostaba fortunas en partidas de cartas. No era el más hábil, ni el más afortunado, pero actuaba como si ya hubiera ganado antes de repartir la primera mano. Sus rivales, desconcertados por esa seguridad que no parecía quebrarse nunca, empezaban a dudar de sí mismos. ¿Y qué ocurre cuando dudas frente a alguien que no lo hace? Caen tus defensas. Pierdes precisión, y lo imposible se convierte en realidad. Ganaba una y otra vez, no por suerte, sino porque había conquistado primero la mente de sus oponentes. Ese es el verdadero poder de actuar como si todo siempre te saliera bien. No es autoengaño barato, no es positivismo superficial. Es estrategia psicológica, es manipulación sutil de la percepción. Es el modo en que tu energía mental se filtra en el ambiente y reconfigura la forma en que otros reaccionan ante ti. Y aquí es donde la enseñanza de Jung se vuelve peligrosa y fascinante a la vez. Si decides vivir bajo esa regla, no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves a ti mismo, porque al repetir la actuación una y otra vez, terminas convirtiéndola en realidad. Hay un detalle inquietante en todo esto. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa que realmente todo vaya a salir perfecto. El truco está en lo que tu mente interpreta y en cómo tu entorno reacciona a esa interpretación. Cuando un actor se sube al escenario, ¿acaso siente plena seguridad? No siempre, pero se mueve, habla y mira como si la tuviera, y el público, sin cuestionar demasiado, se lo cree. Tú haces lo mismo con la vida. Representas un papel que con el tiempo se convierte en tu identidad. El cerebro humano es más maleable de lo que creemos. La neurociencia lo confirma. Cuando actúas de cierta manera, tu mente empieza a generar las conexiones necesarias para sostener ese comportamiento. Es como si engañaras primero a tu cuerpo y luego a tu alma. Carl Jung entendía esto en lo profundo. Los arquetipos que proyectamos no son máscaras falsas, son semillas que germinan si las regamos con la constancia de nuestra actuación. Piénsalo de esta forma. Hay personas que sin talento extraordinario ni riquezas parecen avanzar en la vida como si tuvieran una especie de amuleto secreto. Se presentan en una entrevista, caminan por la calle, negocian en una reunión y actúan como si el desenlace estuviera escrito a su favor. ¿Qué ocurre? Que quienes lo rodean terminan adaptándose a esa narrativa. Es como si todos participaran sin darse cuenta en una obra donde ellos son los protagonistas indiscutibles.
Déjame contarte una pequeña escena. Un joven sin experiencia decide pedir un puesto importante en una empresa. Otros candidatos se muestran nerviosos, sudan, titubean. Él no. Entra con calma, sonríe, habla despacio. Se sienta como si el asiento ya le perteneciera. No lo hace porque confía al 100%, sino porque se comporta como si la decisión estuviera tomada a su favor. El entrevistador, consciente o no, empieza a creerlo también. ¿Y el resultado? A menudo el papel se inclina hacia aquel que se atrevió a actuar como si el éxito fuera su sombra natural. Ese como si del que hablamos tiene un filo oscuro. Puede abrir puertas, pero también puede volverte adicto a la ilusión de control. Porque el peligro está en olvidar que la vida no siempre obedece a tu guión, y aún así mantener la máscara requiere disciplina. Aquí es donde se revela el verdadero reto. No basta con la pose. Hay que sostenerla incluso cuando el mundo intenta derribarla. Ahora imagina que esta actitud se convierte en un estilo de vida. Ya no es solo una estrategia puntual en una entrevista o una partida de cartas, sino la manera en que enfrentas cada día. Te levantas, caminas, hablas y decides con la firmeza de quien da por hecho que todo lo que hace tendrá un buen desenlace. No porque seas ingenuo, sino porque has comprendido que la seguridad es contagiosa y que la mayoría de las personas necesitan seguir a alguien que parezca saber a dónde va, incluso si ese saber es una construcción teatral. Carl Jung hablaba de los símbolos y las máscaras que usamos. Cuando actúas como si todo te saliera bien, estás usando una máscara poderosa, la del triunfador inevitable. Esa máscara no solo engaña a los demás, poco a poco empieza a convencerte a ti mismo. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando tu mente se habitúa a proyectar éxito, tu cuerpo responde en coherencia, tu postura cambia, tu tono de voz se vuelve más sólido, tu mirada más penetrante. Ya no solo es un acto, empieza a ser una transformación. Déjame llevarte a otra historia. Un comerciante ambulante, en un mercado abarrotado, parecía vender productos comunes, frutas, especias, telas, nada fuera de lo ordinario, pero él no se comportaba como un vendedor cualquiera. Atendía a cada cliente como si fuese un inversionista de alto nivel. Hablaba como si sus mercancías fueran tesoros únicos. Su actitud exagerada para algunos empezó a tener un efecto extraño. La gente compraba más, no por el valor real de lo que ofrecía, sino porque él transmitía la sensación de que adquirirlo era casi un privilegio. Al final, aquel comerciante acabó convirtiéndose en dueño de varios puestos, no porque tuviera el mejor producto, sino porque había instalado en la mente de los demás una narrativa de éxito que parecía incuestionable. Ese es el poder de la sugestión actuada, cuando no te limitas a esperar resultados, sino que te comportas como si ya los tuvieras en las manos. No se trata de magia, aunque lo parezca. Es mi psicología aplicada, es influencia pura. Quien lo entiende se da cuenta de que la vida no siempre premia al más capaz, sino al que sabe transmitir la sensación de que la victoria ya le pertenece. Hay algo que hace esta idea aún más perturbadora. Cuando actúas como si todo te saliera bien, empiezas a moldear no solo la percepción de los demás, sino también las circunstancias mismas. Las personas que creen en ti abren puertas, los que dudaban se retiran, y el terreno frente a ti se despeja como si el universo se plegara a tu voluntad. ¿Es casualidad? Tal vez. ¿O es que tu forma de actuar cambia las probabilidades? Mucho más probable, porque la realidad en gran medida está mediada por percepciones y decisiones humanas, y esas son increíblemente fáciles de influir. El psicólogo oscuro entiende algo clave. El mundo rara vez premia al que espera sentado. Premia al que se mueve con paso firme, aunque no sepa con certeza a dónde lo lleva. Esa firmeza genera confianza en los demás, y la confianza se traduce en oportunidades. Actuar como si ya hubieras ganado es como adelantarte en el tablero de ajedrez. Mueves piezas invisibles, pero reales, en la mente de quienes te rodean.
Piensa en los líderes que han cambiado el rumbo de la historia. Muchos de ellos no eran los más preparados ni los más brillantes, pero tenían una certeza inquebrantable en su papel. Esa certeza no provenía de hechos concretos, sino de la manera en que decidieron encarnar la victoria antes de que existiera. Y lo increíble es que las masas, ansiosas de seguir a alguien con dirección, terminaban convirtiendo esa ficción en realidad. Déjame mostrarte un ejemplo más íntimo. Una mujer que había sido rechazada en varias ocasiones en su carrera artística decidió un día presentarse a una audición crucial. Pero en lugar de llevar encima la carga del fracaso, se vistió, caminó y habló como si ya fuera una estrella reconocida. No dijo una sola palabra sobre sus derrotas pasadas. Su voz, sus gestos, su energía eran de alguien que ya había conquistado el escenario. ¿Qué ocurrió? El jurado, en lugar de verla como un aspirante más, la trató como lo que ella proyectaba ser, y consiguió lo que antes le había sido negado. Ese, como sí, se convierte entonces en un arma peligrosa y seductora. Transforma la duda en respeto, la inseguridad en admiración y lo ordinario en extraordinario. No siempre garantiza la victoria, pero casi siempre inclina la balanza. El verdadero juego comienza cuando entiendes que esta actitud no solo se proyecta hacia afuera, sino que empieza a matallarte por dentro. Porque si durante suficiente tiempo actúas como si todo te saliera bien, tu mente deja de diferenciar entre la máscara y la piel. Ya no finges confianza, la fabricas. Y en esa transformación silenciosa está lo más inquietante. Te conviertes en alguien que ya no busca aprobación externa, porque tu seguridad se volvió autónoma, como una llama que arde sin necesidad de oxígeno prestado. La psicología oscura revela algo fascinante aquí. La mayoría de las personas esperan señales externas para validarse. Tú, en cambio, al vivir bajo la premisa de que todo resulta a tu favor, no esperas. Decides, y esa decisión se percibe como autoridad. Recuerdas al jugador de cartas o al comerciante del mercado. Ellos no solo convencían a los demás, terminaron creyendo en su propia historia, y es ahí donde la línea entre la ilusión y la realidad se disuelve. Pero esta práctica también tiene un precio. No es gratis sostener la máscara de la certeza en un mundo lleno de caos. Debes resistir las grietas de la vida, los momentos en que nada sale como lo planeas y aún así moverte como si el guión continuara intacto. Es como caminar en la cuerda floja frente a un público inmenso. Aunque tiemble tu cuerpo, tu rostro no debe mostrarlo. El dominio está en actuar como si no existiera la posibilidad de caer, aunque sepas que la caída es real. Imagina un general antes de una batalla. Tal vez esté aterrado, tal vez las probabilidades estén en su contra, pero si se permite mostrar esa fragilidad, sus hombres y soldados se desmoronan antes de levantar las armas. Así que decide encarnar otra versión de sí mismo, firme, invencible, seguro de la victoria. Los soldados lo creen, y al creerlo, luchan con más fuerza. A veces la batalla se gana por esa creencia más que por las armas. Esa es la paradoja. Actuar como si todo siempre te saliera bien no significa negar la realidad, sino aprender a manipularla desde la raíz de las percepciones. Porque al final, la mente humana no busca la verdad absoluta. Busca la verdad más convincente. Lo interesante de este camino es que, cuanto más lo recorres, más entiendes que se trata de un teatro en el que todos participan sin saberlo. Tú actúas como si todo saliera bien, los demás responden a esa actuación, y juntos terminan reforzando una realidad que comenzó como un simple gesto de confianza. Es como una obra en la que eres protagonista y director al mismo tiempo, y nadie se atreve a cuestionar el guión porque tu convicción lo hace parecer inevitable. Pero aquí surge un matiz inquietante. ¿Qué ocurre cuando esta manera de vivir te obliga a sostener una ilusión incluso en medio del desastre? Jung sabía que el inconsciente humano no distingue del todo entre lo real y lo simbólico. Si actúas con seguridad en medio de la tormenta, tu psique encuentra un refugio en ese símbolo y los demás lo perciben como liderazgo. El problema es que esa misma máscara puede volverse una prisión. A fuerza de actuar siempre como si nada pudiera salir mal, corres el riesgo de olvidar que en realidad sí puede. Quiero que imagines a alguien que construyó todo su poder alrededor de esta idea. Un personaje que parecía caminar con el viento a favor siempre, que nunca mostraba fisuras, que proyectaba la certeza de que cada movimiento estaba destinado a funcionar. Sus amigos lo admiraban, sus rivales lo temían, y él mismo se convencía de que era invencible. Esa narrativa lo sostuvo durante años, hasta que un golpe inesperado lo enfrentó a lo único que no había contemplado.
el fracaso absoluto. Aquí es donde la lección se vuelve peligrosa y al mismo tiempo reveladora, porque incluso en la caída, aquel personaje tenía dos opciones: romper la máscara y mostrar la vulnerabilidad que había ocultado, o continuar actuando como si la derrota no fuera más que una parte del plan. Y lo fascinante es que, al elegir la segunda opción, logró que muchos lo siguieran viendo como vencedor, aun cuando había perdido todo. Ese es el misterio profundo detrás de la frase de Jung: actúa como si todo siempre te saliera bien. No se trata de negar la realidad ni de jugar a ser invulnerable, sino de comprender que la manera en que eliges moverte en el mundo cambia el modo en que el mundo se mueve contigo. Cuando encarnas la certeza, los demás la absorben. Cuando proyectas confianza, el entorno se pliega a esa imagen. Y aunque el fracaso exista, aunque el dolor golpee, quien sostiene la máscara del triunfo convierte incluso la derrota en parte de su relato de grandeza. La conclusión es clara y perturbadora a la vez. La vida no premia necesariamente al más capaz, sino al que se atreve a vivir bajo la premisa de que todo lo favorece. Ese es el verdadero poder, el que transforma percepción en destino. Si logras dominarlo, no solo engañas a los demás, sino que reescribes tu propia historia. Y ese quizá sea el mayor acto de psicología oscura que puedes practicar contigo mismo y con el mundo. Ahora dime, ¿estás listo para caminar con esa máscara de victoria en tu día a día y ver cómo cambia tu realidad? Si este viaje te removió, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguiremos explorando las sombras más fascinantes y los secretos más ocultos de la mente humana.